¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo estos pequeños artrópodos realmente generan un impacto en nuestros parques y áreas verdes? Bueno, primero que nada, pues son súper importantes. ¿Por qué? Porque principalmente tienen como muchas funciones, ¿no? Dentro de las 3 primeras son polinizadores. Muchas abejas que se ha visto que anidan en las banquetas, en los árboles, en el piso. Pues se encargan de polinizar los arbustos, las plantas que tenemos como en los parques urbanos. También muchas como especies son controles biológicos. Esto quiere decir que consumen a otras plagas, o sea, a otros insectos. Por ejemplo, hay estudios en muchos parques urbanos, por ejemplo en España, donde liberan ácaros para controlar otros ácaros. ¿Por qué? Porque son plagas, ¿no?, de muchos árboles. También algo importante de los insectos, como por ejemplo los milpies y muchos escarabajos, oxigenan el suelo de los parques, descomponen la materia, los troncos, también como las heces de los animales, la basura, ¿no? También muchas hormigas. Entonces, pues sirven muchísimo para como regular todo el ecosistema que tenemos dentro de las ciudades. Oigan, y nosotros, bueno, yo ya no, pero todavía de repente vemos, ¡ay, hay un bicho! Yo lo que te iba a decir, comadre, ojalá que existiera una campaña, Romina y Dulce, para los más chiquitos, porque sí de pequeño, sabes que esa era como que en lo personal, y pues no lo digo con agrado, mi función, pero pues hacía yo esto desde el desconocimiento, ¿no? Que la función que tenían estos artrópodos. Entonces sí, ojalá que más adelante pues hubiera una campaña para decir, no hagas eso, porque en lugar de sumar, restas. Claro. Claro. Inclusive, bueno, anunciando quizá un poco, aprovechando el espacio, nosotras hemos participado ya en varios talleres concientizando justamente acerca de los artrópodos y de los que son menos queridos, ¿no? Las arañas, que son parte de este grupo, y tratamos de que justamente los chiquitos, los niños tengan acercamiento a estos animalitos, que sepan la importancia. Vamos desde los kinder, con los niñitos, les enseñamos un poco justamente de la importancia que tienen los artrópodos en general, desde, como les mencionó Romina, las diferentes funciones que tienen en el ecosistema, como es la polinización, y que sabemos que nosotros los humanos dependemos de la polinización de estos animales. Básicamente un 80% de lo que consumimos proviene son el resultado de la polinización de muchos grupos de animales, no solo de artrópodos, ¿no?, sino también aves y otros. Y en ese mismo rubro, Dulce, ¿qué pasaría si disminuyera esta población, ¿no?, en este tipo de parques? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, el resultado desde mi punto de vista sería catastrófico, porque imaginemos que hay aproximadamente 1.300.000 especies de artrópodos, y de este número el 80% son insectos. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, imaginemos un parque en donde no hay artrópodos? Se empezaría a acumular muchísimo la materia orgánica que empezaría a tener un efecto negativo, es decir, las heces, por ejemplo, de los animales que son movidas por los escarabajos, no se estarían moviendo, ¿no? Y esto ya ha pasado en muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, Australia tuvo un problema muy grande, y nosotros también en México, al usar muchos compuestos para desparasitar el ganado, hemos tenido ya algunos problemas de este tipo. Claro. Y bueno, volviendo al ejemplo de qué es lo que pasaría en las áreas urbanas sin artrópodos, pensemos que las plantas muy probablemente empezarían a morirse porque ya no tendrían polinizadores. Los artrópodos, además de polinizar, son el alimento de muchos otros grupos de animales, como son las aves, las ranas, las lagartijas. Y también pensemos que en este caso, en muchos otros lugares del planeta se han hecho estudios ya de qué es lo que está pasando al tener áreas urbanas muy pequeñas o con poca diversidad de artrópodos. Lo que pasa alrededor de una área urbana cuando, digamos, se dejan áreas verdes
pequeñas o que tienen un programa de fumigación muy alto, pues disminuyen los artrópodos. Al disminuir los artrópodos, ya no vamos a tener esas aves que probablemente vayamos a ver en los parques. Claro. Algunos ejemplos que les puedo mencionar es en Perú. Han visto que cuando tienen algunas disminuciones de artrópodos en las áreas, pues obviamente disminuye en este caso la presencia de otros animales. Hablando de otro grupo, las arañas, en Austria vieron que cuando el área urbana es muy grande y dejan poco espacio para las áreas verdes, este grupo de controladores de plagas, que son las arañas, disminuye. Y así en otros lugares. Taiwán también tiene un ejemplo muy importante, y es justo lo que tratamos de hacer nosotros ahora en México, abordar qué es lo que está pasando en las áreas urbanas con los artrópodos y cómo eso podría estar repercutiendo en justamente la cadena trófica, cómo es que se dan las interacciones con otros grupos como son las aves. Oigan, y por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz existen estudios, por ejemplo, de la diversidad de artrópodos que hay y cómo andamos en cantidades y todo eso. Sí, mira, México tiene aproximadamente 19,000 especies de artrópodos. El estado, no hay números exactos, esa es la cosa, claro, ¿no? Al no haber estudios que evalúen justamente cómo es esa cantidad de artrópodos por estado, no hay números precisos, pero la cantidad debe ser muy grande, ¿no? Prácticamente todo lo que nosotros vemos en casa, no, pues una mosca, pues una cucaracha, una araña, mariposas, todos son artrópodos. Entonces, podemos imaginar que la cifra es muy alta. Y Veracruz es un estado con muchísima diversidad, tiene muchos ambientes, entonces eso le da justamente la posibilidad de tener una cantidad de especies de artrópodos muy alta. Debe ser de los estados con mayor diversidad. Fíjense, y eso son cosas que tenemos que saber y que tenemos por supuesto, que entender, amiga, para cuidar. Exacto. Claro. Oye, una pregunta para Romina. ¿Son diferentes los artrópodos que podemos encontrar en un parque urbano a los que encontraríamos en otras áreas naturales, Romina? Y también si hay algún grupo de artrópodos particularmente importantes en este entorno. Ok, bueno, por ejemplo, se ha visto que en las áreas urbanas, pues abundan como ciertas especies como cucarachas, ¿no? O sea, que son súper de la ciudad. Y las moscas también. Y se ha visto que en las áreas naturales las moscas no son como esta mosca doméstica que todos conocemos, casi no se ve, ¿no? Entonces sí hay muchas especies que las encontramos en un lugar y otras no. Por ejemplo, también hay especies que no toleran mucho como en las ciudades, en donde, por ejemplo, abejas nativas, mariposas, escarabajos, se ven afectados por toda esta fragmentación del paisaje, también como la pérdida de especies nativas para alimentarse y poner sus huevos. Entonces sí hay como totalmente diferencias. Y las especies que se logren adaptar como al ambiente urbano, pues van a ir entrando, ¿no? Entonces hay como una transición de especies que se puede ver como en los parques más al borde, en los parques que van más al centro, ¿no? Y así. Oigan, y por ¿cómo se dice? Por primavera, verano, otoño. Por estaciones, temporadas. Estaciones por temporada. ¿Hay de repente alguna que crezca más y que entonces justamente por este equilibrio maravilloso que es la naturaleza lleguen otros y lo controlen? ¿O han visto fenómenos así que puedan ser interesantes para contarnos? Sí, claro. Mira, por ejemplo, no sé si recuerdan que hay una temporada en la que tenemos muchísimas orugas, que inclusive es así como de, cuidado con las orugas que son urticantes y demás. Pero justamente, Iliana, en este punto de equilibrio hay controladores que en este caso son parasitoides y son las avispas. Las avispas ponen sus huevos encima de las orugas, los huevitos eclosiona la larvita y se mete dentro del cuerpo de las orugas. Entonces, este es un excelente controlador biológico. Hablando dentro de los artrópodos, hay muchos otros controladores biológicos. Los hongos, las bacterias y demás fungen también
en esta parte. Y quizá como otro ejemplo, un poquito ya más cercano a los humanos, es las frutas, ¿no? Muchas ocasiones, las frutas que nosotros tenemos en casa en muchas ocasiones están libres justo de las larvas de muchas moscas. Pero resulta que esas frutas que encontramos en áreas naturales y demás, tienen en algunas ocasiones las larvas de moscas, que pueden ser también controladas por hormigas. Y a nosotros no nos va a gustar una fruta que esté infestada, pero a muchos otros animales sí. Inclusive resulta nutritivo para ellos comerse una fruta que tenga dentro ciertos organismos, ¿no? Tal es el ejemplo de los higos, que Romina ha estudiado muchísimo. Y las aves se aprovechaban justo de los higos porque estaba infestada de las avispas mutualistas, que son súper chiquitas, entonces era proteína que les servía para todo el proceso de reproducción y poner los huevos. Y fíjense, este tipo de preguntas creo que son importantes porque nos ayudan a entender realmente cuál es la función, y entonces la próxima vez que veamos un artrópodo ya no vamos a querer ni aplastarlo, ni desaparecerlo, ni matarlo, ni fumigarlo, ni nada de eso, porque entendemos cuál es su importancia. Además, de verdad, yo me pongo a pensar y digo, el esfuerzo tan grande que hacen, Así es. ¿no? ¿Cómo pueden realmente mantener el equilibrio, no? Sí, y quizá un poco ahorita dijiste una palabra clave, el esfuerzo tan grande que están haciendo. En una área natural, amplia, con mucha diversidad, probablemente no se ha roto ese equilibrio y no hacen un esfuerzo, pero imaginemos el esfuerzo que tienen que hacer en las áreas urbanas, en donde las zonas verdes son chiquitas, están controladas, tienen aplicación de insecticidas, de herbicidas y demás. Todo eso los afecta directamente, por supuesto, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, y la verdad es que en mi casa, su casa, cuando gusten, siempre que veo una mariposa, una avispa, una libélula y demás, que por acaso entra, lo que trato de hacer es sacarla y regresarla, ¿no?, al ambiente, porque justamente es parte de ese equilibrio que tanto requerimos en este momento. Entonces, esta carrera por la supervivencia de los artrópodos, hasta el momento, ¿cómo van? ¿Van ganando? ¿Cómo va la balanza? ¿Qué consideras tú? Pues ahí van, ¿no? O sea, ¿no? ahí van, depende mucho en este caso de cómo se manejen las áreas verdes, ¿no? Si un área verde tiene como diversidad así de que arbustos o diferentes alturas en la vegetación, eso también permite que no sean tan calientes, que pueda haber una mayor diversidad de artrópodos. Pero si las áreas verdes son como súper podadas o muy como mucho borde, ¿no?, alrededor, eso también afecta como a las comunidades. Entonces está como muy variado y depende mucho del paisaje. O sea, no es como que por más que ellos lo intenten, si el paisaje no ayuda, ellos no lo van a lograr. Oigan, y bueno, ya sé que de repente nos vienen muchas preguntas y bueno, lo que no sea materia nos dicen, pero por ejemplo, pensando en especies, en plantas endémicas y no, ¿hay alguna diferencia? O sea, por ejemplo, hay más cantidad de artrópodos, sí hay plantas endémicas que si de repente nos están trayendo algo de otro lado que no tiene ninguna relación, ¿o es indistinto? Bueno, experta Romina. Bueno, sí, o sea, como que hay una mezcla de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber plantas de otros lugares, también como que dan alimento en desfase de las nativas y permiten como mantener las poblaciones de artrópodos. Pero eso también puede ocasionar que los artrópodos prefieran a esa planta que la nativa, entonces ya no cumplen como que ese rol. Claro. Entonces está como variado, ¿no? Depende pues justamente de qué hay en las ciudades y intentar mantener el equilibrio, como ni muchas exóticas ni muchas nativas, o sea, para que pues como ya es un ambiente modificado, si se va a modificar, pues que se piense también un poquito para todos los que viven ahí, un equilibrio variadito, digamos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Por ejemplo, el tulipán africano, que lo tenemos mucho por acá, es tóxico, ¿no?, para muchos insectos. Entonces, por ejemplo, eso es como un caso bastante dañino, ¿no? Y que ahora se está viendo afectado porque lo tenemos por todos lados, ¿no? Oigan, el trébol de 3 hojas,
¿Es cierto que es tan tóxico para animales? ¿Ustedes saben, no? Bueno, lo que pasa con las plantas, Liliana, es que en muchas de ellas tienen defensas. Entonces, esas defensas en algunas ocasiones solo pueden ser pasadas por organismos en específico. Es decir, habrá los tulipanes, por ejemplo, que son bastante comidos por caracoles. Ellos pueden digerir esas defensas, pero otros organismos no. Y lo mismo pasa justamente con otras especies de plantas. Pensemos en que cierto árbol nativo tiene ya justamente una gran cantidad de organismos adaptados a él. Pero mientras puede haber uno exótico que no tenga tantas defensas, entonces muchos organismos lo van a visitar, ¿no? Lo van a visitar, lo van a atacar, se lo van a comer. No quiere decir que vaya a morir, pero puede haber otros que tienen gran cantidad de defensas. Cuando me refiero a defensas, podemos hablar de defensas químicas, como son ciertas sustancias que no podrían digerir. Defensas físicas, como pueden ser espinas, hojas muy duras y demás, ¿no? Y esto influye muchísimo en cómo es la relación de esta planta con los organismos en el ambiente. Entonces, sí, desde mi perspectiva es muy importante pensar en que se le dé preferencia a las plantas nativas, porque de esa manera seguimos manteniendo un equilibrio. Cuando ponemos una planta exótica, desafortunadamente nos damos cuenta de cuál fue el efecto de poner esas plantas mucho tiempo después. Claro. Entonces, cuando nosotros notamos que hubo un efecto probablemente positivo o negativo, para muchas especies ya es tarde, ¿no? Romina, como sociedad, ¿qué podemos hacer en pro de estos artrópodos? No usar insecticidas, para su libre tránsito quitar los mosquiteros, no sé, cualquier situación que podamos aportar como sociedad desde nuestra trinchera, pues ¿cuál podría ser? Y no nada más en nuestros patios, jardines, sino también en espacios públicos. Claro. Bueno, principalmente pues no perturbar la vegetación, ¿no? O sea, desde ahí como apoyar la vegetación, intentar usar pues pesticidas pero naturales, o como realmente revisar, ¿no? Cuál es la problemática de como esta como sobrepoblación del artrópodo que se desea eliminar. También pues plantando, ¿no? O sea, un pedacito de verde en nuestra azotea, en nuestro balcón, en el techo, la verdad que hace la diferencia. Entonces son pequeñas acciones, ¿no? Desde tener una plantita con florecitas y las abejas van a llegar, ¿no? Y luego van a llegar de todo. Entonces eso principalmente, ¿no? Como que productos un poquito más como amigables para las plagas, ver por qué está surgiendo, ¿no? Lo que consideramos plaga. Tener nuestras plantitas en casa y no perturbar a las que andan pues en las áreas verdes. Claro. Oigan, y fíjense, es un ganar-ganar, porque no nada más, por ejemplo, lo que dices, Romina, de empezar a tener más plantas en casa, por ejemplo, en el techo, ¿no? Empezar a tener también más plantas, es un ganar-ganar, porque no nada más va a ser para que puedan llegar abejas y todos estos artrópodos maravillosos, sino nos van a ayudar a empezar a bajar las temperaturas de nuestras casas, a que haya además nuevos pulmones que empiecen a limpiar el aire. O sea, ¿por qué nos estamos tardando tanto, no? O sea, ¿por qué no nos ha caído el 20? Que tenemos que volver a esas prácticas, ¿no? Sí, hay que darnos el tiempo. Hay que darnos el tiempo, tienes toda la razón. Sí. Porque además, trabajar con la tierra es muy bonito, ¿no? Sí. O sea, el poder plantar, el ver cómo empiezan a crecer, cuando de repente, bueno, pues ya tienen flores. Bueno, a mí que me encantan las plantas, bueno, yo soy feliz, me levanto en las mañanas y nada más me falta cantar así como la Cenicienta y que se me acerquen los pajaritos. No, te vistan, ¿no? Falta, exactamente, así es. Pues está bien, amiga. Oigan, bueno, pues no sé si tengan algún comentario final. Adelante, Dulce. Sí, bueno, quizá para todas las personas de esta audiencia que espero estén justamente en pro de los artrópodos, invitarlos a que se sumen a pequeñas acciones alrededor de su comunidad, en su casa, que participen. Ahora hay muchísimas actividades como talleres para construcción de jardines, de polinizadores, para construcción de hoteles de insectos. No sé si ustedes habían escuchado esto, pero es una acción
muy bonita en donde justamente es construir unas pequeñas casitas que permiten que lleguen abejas, que lleguen avispas, que lleguen inclusive ciertas especies de arañas a vivir ahí, ¿no? Con Que palos. Sí, exacto. Entonces es algo muy fácil, muy barato y que haya respeto. Yo siempre que vengo a su programa pido que haya respeto por todo aquello que tiene vida, ¿no? Así como ellos nos están respetando a nosotros, también nosotros debemos respetarlos a ellos, ¿no? Y enseñar a los pequeños a que justamente son organismos con los que tenemos que tener una coexistencia sana. Claro. Que sí, sí, saben que eso, como siempre decimos, el ejemplo arrastra. Definitivamente. Ya no más pisotones ni nada, que pobrecito ya. Y que por cualquier cosa sacan el Red Casi Jardín, sí, el H24 y que fumiguen. Sí. Nos encanta. Oigan, gracias por ayudarnos a hacer conciencia y regresen muy pronto. De verdad nos encantó tenerlas. Muchas gracias a la doctora Dulce Rodríguez Morales y a la maestra Romina Gitani Medina. Aquí las esperamos nuevamente. Gracias. Gracias, chicas. Nos vamos a un corte. Rapidísimo, amiga. Nos vemos. Voy por el güero, amiga.